Más de una vez nos hemos encontrado delante de un cuadro y no hemos sabido cómo analizarlo. Una parte de la obra se comprende de forma espontánea, según el gusto de cada uno, pero también hay que realizar un análisis de los elementos formales. Para poder saber lo que tienes que mirar en un cuadro, vamos a analizar las hilanderas de Velázquez. Atento a estos 5 pasos. Contextualización. Lo primero que tenemos que comentar de una pintura son los datos básicos del autor o autora, la época en la que se pintó, el movimiento artístico al que pertenece y el contexto en el que se realizó. Miremos nuestro cuadro. Lo pintó Diego de Velázquez en el año 1657. Sabemos que durante esta época se desarrolla una corriente artística llamada barroco. Además, en ese momento, Velázquez era el pintor de cámara del rey Felipe IV, aunque esta obra es uno de los pocos encargos privados que realizó el pintor, en esta ocasión para Pedro de Arce, organizador de las jornadas de caza del rey. Técnica. Será lo siguiente que comentemos dentro de nuestro cuadro. ¿Qué es la técnica? Son los materiales con los que el artista pintó su obra. Puede ser óleo, gouache, pastel, tinta. ¿Con qué técnica pintaron las hilanderas? Velázquez utilizó el óleo para su composición. Soporte. ¿Y dónde está pintada esa obra? Puede ser en tabla, en lienzo, en muro. El cuadro que estamos mirando está pintado sobre un lienzo. Estilo. Es importante hablar del color, de la pincelada y de la perspectiva. En las hilanderas vemos que Velázquez utiliza muchos tonos ocres y tierras, con una pincelada diluida que hace que casi no se aprecie el paso del pincel. Además, intentó plasmar el movimiento utilizando esa pincelada, como vemos en la rueca. El hilo que sale de ella es casi doble, ¿lo ves? Con ello quería transmitir que la rueca se estaba utilizando y que el hilo se movía. En cuanto a la perspectiva, utiliza la aérea, lo que hace que parezca que haya aire entre unos planos y otros. Pero en este apartado veremos también la composición de las figuras que hay en el cuadro. En nuestro caso vemos que hay 2 planos diferenciados. Nos centramos en el más alejado para empezar a hablar de los elementos. Vemos a un personaje central, una mujer, que se encuentra de cara iluminada por la luz que sale de la parte izquierda del cuadro, a la que rodean otras mujeres. Tras ella vemos un tapiz. En un primer plano vemos otros 5 personajes que permanecen ajenos a esa escena. Son 5 hilanderas que se encuentran haciendo su labor. Vemos que estas 2 mujeres cierran la escena. Esta lleva una cesta con parte del trabajo. Esta, que habla con la hilandera, acota el cuadro con una pesada cortina roja. La rueca está en el primer tercio de la imagen, captando la atención de quien mira el cuadro. En cuanto a la luz, también sale del lado izquierdo del cuadro. Contenido. Ya estamos terminando. Vamos a hablar por último de lo que representa la pintura que estamos observando. En primer lugar, ¿qué temática tiene? Puede tratar sobre las costumbres de aquella época, ser religiosa, ser mitológica. Puede también ser política y servir para engrandecer y hacer propaganda de una época determinada. También hablaremos del género, ya que puede ser mágico, religioso, civil o de paisaje. Pero las cosas no son siempre como parecen, como vemos en el cuadro de Velázquez. A primera vista sería un tema costumbrista, ¿no? Representaría una escena de trabajo en un taller de tapices, pero no. Velázquez pintó una historia mitológica, la fábula de Aracne. Según la leyenda, Aracne era una joven que presumía de tejer mejor que los dioses, por lo que es retada por la diosa Atenea a hacer el mejor tapiz. Se cree que esta figura es Aracne, tejiendo, y que esta anciana es la diosa disfrazada, como delata su joven pierna. El plano del fondo describe la escena final. Aunque se declara un empate técnico, Atenea castiga a Aracne a que lo único que pueda hacer en su vida sea aquello de lo que presuma, tejer, y la convierte en araña. ¿A que la historia no parecía tan interesante a simple vista? Repasemos. Para analizar un cuadro debemos tener en cuenta el contexto, la técnica, el soporte, el estilo y la distribución y el contenido. Con estas 5 reglas te será mucho más fácil analizar un cuadro.